Capítulo 898. Árbol rojo sangre. Ansem temía que pudiera pasar algo malo, así que siguió usando el nombre de Sanmu. Llevaba mucho tiempo allí, así que se había acostumbrado a él con su nombre falso. Pero una vez, durante una conversación, se le escapó que su verdadero apellido era An. Chumin y Kuulangxi llevaban demasiado tiempo en el tercer santuario de Dios, por lo que era poco probable que hubieran oído hablar del nombre de An Senador. De hecho, creían que An era un apellido falso que estaba tratando de usar para engañarlos. Kuulangxi lo pensó bastante, sin embargo, tratando de pensar qué familia podría criar a alguien tan poderoso. Pero no dejó que los pensamientos la consumieran. Todo lo que sabía, en lo más profundo de su corazón, era que Ansem era una persona a la que debía apreciar. Merecía la pena ser amigos con él. Sanmu, ¿de verdad vas a intentar domesticar a esta bestia de viento? Chumin miró a Ansem, que estaba agachado cerca de la bestia de viento. Lo creía un loco. Esta bestia proviene del bosque de espinas. Si la domestico, puede guiarnos a través de ese laberinto enredado y ayudarnos a evitar los puntos más peligrosos. Dijo An Senador. Supongo, pero es casi inaudito que los humanos domestiquen criaturas. No somos como los espíritus, a quienes les suele resultar fácil. Si Yu Yan no pudo domesticarla, ¿cómo vas a tener éxito tú? Preguntó Chumin con curiosidad. O lo hago o no lo hago. Ansem acarició lo que quedaba del pelaje de la bestia, y en respuesta, ésta abrió su boca ensangrentada e intentó morderle la mano. Pero estaba gravemente herida y apenas podía mover la cabeza lo suficiente para alcanzarle. Lo mejor que pudo hacer fue gruñir entre su respiración débil y ronca. Ansem siguió acariciando a la bestia y acarició su cabeza. Luego, activó su luz sagrada y la usó para curar al lobo. Kuulangxi y Chumin se mostraron increíblemente sorprendidos, viendo cómo Ansem lo curaba con una habilidad de curación. Muy pocos humanos tenían este poder, y las mujeres eran las más propensas a elegir aprender ese tipo de arte hipergeno. Era raro ver a un hombre grande como Ansem elegir tal habilidad. Pero el poder de la habilidad todavía estaba limitado al primer y único bloqueo genético abierto de An Senador. En el tercer santuario, su eficacia no era tan alta como él quería que fuera. Al principio no pareció hacer mucho bien a la bestia de viento. Sin embargo, después de 10 minutos de curación transcurridos, se produjeron algunas reducciones visibles en la gravedad de las heridas del lobo. Estaba mejorando. La energía volvió a la bestia de viento e intentó morder el brazo de An Senador. Sin embargo, él se lo esperaba, así que se aseguró de esquivarlo. Disparó una moneda a la cabeza del lobo en represalia y lo inmovilizó contra el suelo. La bestia era despiadada y no estaba agradecida por la curación que estaba recibiendo. Todavía quería atacar a An Senador. Pero aún estaba herida, y sus movimientos habían sido inhibidos por el peso de la moneda. Las cuchillas de viento fueron aplastadas por An Senador. Ansem disparó unas cuantas monedas más al lobo, para suprimirlo por completo. Ya tampoco podía lanzar cuchillas de viento. Junto con la curación continua, Ansem disparó más y más monedas para evitar que tomara represalias. De esta manera, Ansem pasó los días siguientes. Con el inmovilizado, continuó curando al lobo y acercándose a ganarse su afecto. Pero la bestia era realmente malvada y cruel. Si no estuviera siendo suprimida por la moneda, Ansem ya habría sido destrozado. Sabía que era un proceso que no podía apresurar, así que se mantuvo diligente con él, durante largos periodos de tiempo cada día. Ansem fue a un lugar escondido a orillas del río y colocó la semilla mutante seca en la tierra. Le dio una gota de agua, y cuando regresó al segundo día, ya había empezado a crecer. Ansem intentó proporcionarle más gotas de agua, pero no podía recibir más de un año de energía a la vez. Proporcionarle más energía no ayudaría. Después de que empezó a crecer, se parecía mucho a un pino.
Pero solo tenía 30 centímetros de altura y era de color rojo remolacha. Cada día, cuando Hansen volvía, le daba al árbol un año de energía. Su tamaño siempre seguía siendo el mismo, y el único cambio visible era lo rojo que se estaba volviendo el árbol. Aún así, Hansen creía que esto era lo mejor. Si fuera un árbol grande, sería descubierto mucho más fácilmente. No quería que terminara como el árbol de sangre de dragón, que fue descubierto incluso dentro de los límites de su patio. Un árbol pequeño como este sería difícil de encontrar, y eso era ideal para él. Pero las plantas de genes mutantes tardaban más de 100 años en producir frutos, y él solo tenía 30 años de energía. No tenía suficiente para hacerla crecer completamente. Hansen ya había recolectado todas las plantas de genes salvajes en varias docenas de millas a la redonda. Si quería conseguir más, tendría que aventurarse más lejos. Muy posiblemente, tendría que aventurarse bajo las ramas podridas del bosque de espinas. Si sigo la corriente del arroyo, debería estar bien. Hansen decidió seguir el arroyo río arriba a través del bosque para encontrar las plantas que quería. Caminó otra docena de millas y notó la presencia de muchas plantas de genes salvajes creciendo a lo largo de las orillas del río. Había alrededor de 30 en total, y Hansen logró reunir otras 20 gotas de agua que daban vida. Después de recolectar esas, encontrar más resultó ser más difícil. Esta vez, en lugar de seguir río arriba, fue río abajo. Se mantuvo siguiendo el río, ya que no habría muchas plantas de genes si se aventuraba lejos de él. Necesito domesticar a la bestia más pronto, si quiero aventurarme más profundo en este bosque. Hansen se sintió molesto. El alma de bestia de viento había demostrado ser aún más difícil de entrenar de lo que Hansen creía al principio, y no respondía ni se domesticaba a través de la amabilidad que le estaba mostrando. Si ni la amabilidad ni la crueldad calmaban su hostilidad, Hansen se quedaría sin opciones. ¿Qué otras formas puedo intentar para domesticarla? Hansen reflexionó, de regreso a la pintoresca cabaña de su hogar. Cuando se acercó a la bestia de viento, ésta lanzó ráfagas de vientos cortantes. Pero como de costumbre, Hansen fue capaz de romperlos todos con un golpe. Vio que una moneda de la bestia se había roto, así que se aseguró de añadir algunas más. He oído que algunas personas comen y duermen con criaturas. Si viven con ellas el tiempo suficiente, la criatura creería que es de su misma especie. ¿Debería intentar hacer eso? Cuando se giró para mirar las fauces viciosas y babeantes de la bestia, Hansen descartó la idea. Pero al hacerlo, otra idea surgió en la mente de Hansenador. Le habló a la bestia y dijo en voz alta para sí mismo: Quizás esto funcione. Capítulo 899, Domesticando a la bestia de viento. A Hansen se le ocurrió una idea de qué hacer. La gente a menudo se acercaba a las criaturas fingiendo ser como ellas. Después de hacerlo durante un tiempo, a menudo terminaban adoptando su olor. Esto les daba credibilidad con el animal y ayudaba al animal a reconocerlos como uno de los suyos. Este método no funcionaría con la bestia de viento, pero Hansen tuvo una mejor idea sobre cómo hacer que el lobo pensara que él era el mismo tipo de criatura. Es más, Hansen era la única persona que podía usar este método. Con el aura Dong Xuan, simuló el flujo de energía del lobo para que fueran iguales. Luego, Hansen se acercó lentamente al lobo. Para su deleite, la hostilidad del lobo parecía haber disminuido. Esto le dio mucha alegría a Hansen, y después de darse cuenta del éxito de este método, se aseguró de simular el flujo de energía del lobo cada día. Aunque todavía estaba alerta a Hansen, dado lo que le había hecho, la preocupación del lobo disminuía cada día. Un mes después, la bestia de viento ya no era hostil. Incluso sin las monedas, no atacaría a Hansenador. Cuando Hansen no simulaba el flujo de energía, el lobo de viento tampoco lo atacaba entonces. Pero solo aceptaba a Hansenador.
Cada vez que la bestia de viento veía a Ku-Langxi o Chumin, mostraba gran interés en atacarlos. Así que, Ansen construyó una pequeña casa para que viviera la bestia de viento. Ansen continuó practicando su aura Dongxuan, domesticando a la criatura cada día más. Esperaba algún día cazar junto a ella en el bosque de espinas y esperaba que ese día llegara pronto. Las gotas de agua que recolectó estaban casi todas agotadas, y no pasaría mucho tiempo antes de que las hubiera usado todas. Necesitaba encontrar más plantas de genes pronto, de lo contrario, su pino de sangre dejaría de crecer. Afortunadamente, en el segundo mes, la bestia de viento había aprendido a obedecer las órdenes de Ansenador. Y al escuchar a Hansen, no atacaría a otras personas. ¿De verdad la domesticaste? ¿De verdad domesticaste a la bestia de viento? Chumin le dijo a Ansen mientras miraba a la bestia de viento. No podía creerlo. Sí. ¡Qué suerte tengo, eh! Ansen se sentía bastante engreído, especialmente porque había superado a un espíritu y se había convertido en la única persona capaz de domesticar a una bestia tan feroz. ¿Cómo? ¿Cómo demonios hiciste eso? Ku-Langxi preguntó con mucha sorpresa, mientras también miraba a la bestia de viento. Era una bestia ordinaria que había desbloqueado 4 bloqueos genéticos. Era tan poderosa como el mismo caballero Inmin. El caballero Yuyan había intentado domesticarla durante mucho tiempo, usando todo lo que sabía. Les resultó difícil comprender cómo Hansen lo había logrado en solo 2 meses. Supongo que todo se debe al talento, en realidad. Ansen no tenía una excusa genuina, pero pasara lo que pasara, no les iba a contar sobre su habilidad para simular flujos de energía. Voy a llevar a Viantecito al bosque de espinas conmigo, así que estaré fuera los próximos días. No se preocupen por mi bienestar. Ansen no podía esperar para entrar en ese dominio enmarañado. Las gotas de agua casi se habían agotado, después de todo. Las gotas de agua de la viña de sangre habían sido racionadas y su velocidad de crecimiento se había ralentizado considerablemente. Puede que tengas a Vientecito a tu lado, pero tú mismo sigues siendo bastante débil. ¿No es un poco arriesgado para ti ir al bosque de espinas ahora mismo? Chumin expresó su preocupación. Puede que sea arriesgado, pero no tengo otra opción. Con el espíritu gobernándonos, tiempos tan drásticos requieren medidas drásticas. Dijo Ansenador. Voy contigo. Dijo Ku-Langxi de repente. Lancy. Chumin y Ansen exclamaron en shock, ambos al mismo tiempo. Dejadme explorar la zona primero. Si puedo confirmar que es una zona lo suficientemente segura para que nos aventuremos juntos, os llevaré allí. Dijo Ansenador. Ku-Langxi dijo. Entonces lo arriesgarás todo, tú solo. ¿Cómo podemos quedarnos de brazos cruzados mientras tú arriesgas tu vida por nosotros? No puedo dejar que vayas allí solo, no estaría bien. Entonces vayamos todos juntos. Dijo Chumin, tensando la mandíbula. Ku-Langxi negó con la cabeza y dijo. No, tú deberías quedarte aquí y cuidar el jardín. Si salimos del bosque de espinas sin las recompensas que buscamos, este será nuestro respaldo. Chumin parecía querer decir algo más, pero ella interrumpió lo que estaba a punto de decir. Mis poderes se aprovechan mejor en el bosque de espinas. No te quejes ni intentes detenerme, me voy. La boca de Chumin se quedó abierta y no dijo nada. Aunque no lo expresó, parecía estar de acuerdo con lo que había dicho. Ansen tenía curiosidad por saber a qué poder se refería ella. Solo sabía que Chumin tenía ciertas habilidades de fuego, pero Ku-Langxi todavía era un poco un enigma para él. Sin importar qué poderes tuviera, sin embargo, ella solo había abierto su primer bloqueo genético. Ansen no creía que pudiera ayudar mucho en su tiempo allí. Habría intentado que se quedara en casa, pero era demasiado obstinada, y sabía que sería inútil protestar por su acompañamiento. Era mucho más difícil para los humanos abrir bloqueos genéticos que para las criaturas.
Los humanos superadores tradicionalmente solo tenían un nivel de aptitud de 300. A menos que fueras súper talentoso, abrir un segundo bloqueo genético sería casi imposible. Según las investigaciones de la Alianza, la forma física normal de un humano solo permitía abrir un bloqueo genético por cada 300 unidades de forma física. Eso significaba que los humanos necesitaban 600 unidades de forma física para abrir su segundo bloqueo genético. Pero para los superadores, alcanzar un nivel de 600 unidades de forma física no era fácil. 100 puntos genéticos normales podían aumentar la forma física de una persona en 100 unidades. 100 puntos genéticos ordinarios podían aumentar la forma física de una persona en 200 unidades. Eso significaba que un superador tendría que maximizar tanto sus puntos genéticos normales como los ordinarios para alcanzar un nivel de 600 unidades de forma física y abrir su segundo bloqueo genético. Si tenían suerte, podían obtener puntos genéticos mutantes y puntos genéticos de sangre sagrada. Si lo hacían, abrir los bloqueos genéticos sería más fácil. 100 puntos genéticos mutantes podían proporcionar a una persona 400 unidades adicionales de forma física. Maximizar los puntos genéticos de sangre sagrada aumentaba la forma física de una persona en 800 unidades. En cuanto a los superpuntos genéticos, nadie lo sabía. Ku Langxi y Chumin solo habían maximizado sus puntos genéticos normales. No tenían muchos puntos genéticos ordinarios, por lo que no parecía probable que hubieran abierto sus segundos bloqueos genéticos. Ansem tenía una ventaja sobre ellos. Su aura Dongxuan ya casi había alcanzado el segundo nivel y no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera desbloquearla. No te preocupes, puede que solo haya abierto mi primer bloqueo genético, pero no lo retrasaré. Seré más útil de lo que esperas. Dijo Ku Langxi. ¿Te importaría decirme qué poderes tienes? Estaban a punto de aventurarse en un reino donde la posibilidad de muerte residía tras cada esquina, no tenía más remedio que preguntar. Olor. Mi poder es el del olfato. Dijo Ku Langxi. ¿Olor? ¿Qué clase de poder es ese? Ansem se mostró sorprendido, ya que nunca había oído hablar de ello antes. Capítulo 900. Puercoespín llameante. Puedo enmascarar nuestro olor, privando a las criaturas que podrían localizarnos a través de nuestro olor de su capacidad para encontrarnos. Además, puedo detectar los débiles rastros y olores de aquellos que han pasado antes que nosotros. Puedo leer el área. Explicó Ku Langxi a Ansenador. Ansem estaba sorprendido. Sus habilidades no se prestaban a la destreza en combate, pero aún así serían extremadamente útiles. Sin duda, demostraría ser valiosa en el viaje que estaba planeando. No había ninguna razón discernible para que Ansem negara su presencia, tras esta revelación. Por lo tanto, planeaba ir con ella. La capacidad de borrar el propio olor era un talento increíble. De lo contrario, las criaturas podrían encontrarte, acecharte y atacarte con mayor facilidad. Al día siguiente, Ansem llevó a Ku Langxi con él al bosque. Ansem estaba un poco ansioso, casi francamente preocupado, por aventurarse allí. No era lo suficientemente poderoso como para competir con lo que se decía que acechaba bajo las ramas anudadas y las raíces enredadas de ese dominio. Todo el lugar estaba cubierto de misterio y relatos de angustia. Si no fuera por la bestia del viento a su lado, Ansem ni siquiera habría soñado con ir allí en su etapa actual de desarrollo. El dúo ya había caminado medio kilómetro más allá del borde del bosque. En esta etapa de su viaje, Ansem descubrió su primera planta geno salvaje. Cuando Ku Langxi no estaba mirando, absorbió la planta. Con el lobo del viento guiando su camino, Ansem logró absorber una docena de esas plantas. Resultaron ser un gran premio. Solo estaban en el borde del bosque, pero la hierba estaba crecida e impedía su paso. El follaje era denso y grueso, y los árboles crecían altos y amenazantes.
Se decía que más adentro en el bosque, las espinas del homónimo del bosque se revelarían. Enredaderas y bosques espinosos estrangularían todos los caminos y las criaturas serían mucho más numerosas y amenazantes. Aún no estaban muy adentro, así que no había peligro inmediato. Pero de repente, Pequeño Viento se detuvo. Empezó a gruñir, en señal de advertencia. Ansem tranquilizó a la bestia y usó su aura Dongxuan para explorar los alrededores. Su habilidad tenía sus límites, sin embargo, por lo que no pudo detectar a que estaba tratando de llamar su atención Pequeño Viento. No estaba demasiado cerca. Los ojos de Kuulang se ardían como plata fundida, sin embargo. Miró a su alrededor y dijo: Puedo detectar los restos de un olor dejado por una criatura hace unas 8 horas. De hecho, eran 2. ¿Puedes discernir qué criatura pasó por ahí? Preguntó Ansenador. Desafortunadamente, no. Nunca antes he olido un olor así, así que no sé qué pudo haberlo dejado. Respondió Kuulangxi. Sin embargo, Pequeño Viento se mantuvo alerta y su pelaje se erizó y se puso de punta. Ansem sabía que una criatura peligrosa debía estar cerca en alguna parte, así que llevó a sus compañeros consigo para esconderse en medio de unos arbustos. Mientras hacían esto, Kuulangxi usó su habilidad para enmascarar el olor. A menos que las criaturas los vieran directamente, sería difícil detectarlos. Tras una breve espera, la maleza en el borde de un claro empezó a crujir. Un puercoespín rojo metálico se reveló. Y así, ya nos hemos topado con nuestra primera criatura ordinaria. Solo puedo preguntarme cuántos bloqueos genéticos habrá abierto. Ansem escaneó al puercoespín y notó que su fuerza vital era casi tan fuerte como la de Pequeño Viento. El puercoespín salió de los arbustos y se dirigió hacia un árbol. Luego, empezó a excavar debajo de él. Desenterró unos hongos subterráneos y empezó a comérselos vorazmente. Esperen aquí. Vamos a matarlo. Ansem estaba emocionado de ver a una criatura ordinaria solitaria. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Kuulangxi estaba nerviosa y se preocupaba por el bienestar de Ansenador. Ansem permitió que Pequeño Viento esperara donde estaba y se coló detrás del puercoespín por sí solo. Sus fundamentos aún no lo habían abandonado, así que usó uno de sus talentos de asesinato para acercarse sin ser detectado. Cuando estaba a 3 metros de distancia, el puercoespín aún disfrutaba de su comida, ajeno a su agresor que se acercaba. Cuando estaba a 2 metros de distancia, Ansem de repente disparó una moneda al puercoespín. El puercoespín se enfureció al instante. Se dio la vuelta y miró a Ansem con ojos de fuego, y sus púas se enderezaron con ganas de matar. Como un proyectil, una de las púas fue disparada directamente a Ansenador. Ansem lanzó aura Dongxuan y evadió la púa con éxito, iba a por su cara. La púa atravesó un árbol, luego rebotó en un segundo árbol y cayó al suelo. La vegetación del tercer santuario de Dios era más fuerte que la vegetación del segundo santuario de Dios. Para atravesar un árbol, la fuerza de la púa era horrible. El puercoespín corrió hacia Ansem con la velocidad de un coche deportivo. Si Ansem tuviera la mala suerte de ser atrapado en el rodar de las púas de ese puercoespín, estaría muy muerto. Ansem utilizó una formación y, con un análisis del entorno, rodeó al puercoespín. Pequeño Viento se lanzó hacia adelante, un torbellino de viento abrasador azotaba su boca. Sus fauces abiertas se convirtieron de repente en un cañón, uno que estaba preparado y listo para disparar al puercoespín. La bala de cañón de viento solo podía ser lanzada si la criatura había abierto con éxito su cuarto bloqueo genético. La munición del cañón de aire era como una bomba y golpeó al puercoespín con una fuerza tremenda. Muchas de las púas fueron arrancadas por el viento, pelando la piel a su paso. El puercoespín estaba sangrando. El puercoespín no perdió tiempo en curar sus heridas, así que solo miró a Pequeño Viento y le gritó:
Las púas de su espalda se encendieron de repente en llamas y como balas se dispararon rápidamente hacia el lobo. Sin embargo, Viento Pequeño no se movió para esquivar los proyectiles que se acercaban. Se mantuvo firme y aulló para crear una ráfaga de viento que dispersó todas las púas. No sufrió ni un solo rasguño. Ansem lanzó otra moneda al puercoespín, y como estaba distraído por Viento Pequeño, no la esquivó. Su velocidad se redujo de inmediato, dificultada por el peso aplastante de cada moneda. Viento Pequeño abrió la boca y disparó su cañón de aire de nuevo, y después de que el puercoespín se viera frenado por las monedas que no dejaban de golpearle, tampoco pudo evadirlo. Gracias a los esfuerzos conjuntos de Ansem y Viento Pequeño, el puercoespín quedó paralizado. No podía moverse. Viento Pequeño disparó algunas bolas de cañón de viento más, y para rematar, Ansem asestó su puñetazo sónico trueno en la cabeza del puercoespín. Criatura ordinaria puercoespín flamígero asesinado. Alma de bestia obtenida. Consume su carne para ganar de 0 a 10 puntos genéticos ordinarios aleatoriamente. Capítulo 901. Alma de bestia flecha. Puercoespín flamígero, alma de bestia flecha. Ansem miró su tipo y se alegró muchísimo con el resultado. Era increíblemente hábil con el arco, así que pensó que era una gran suerte que su primera alma de bestia en este reino fuera una flecha. Por supuesto, Ansem todavía necesitaba un arco para usarla. Si pudiera regresar a la Alianza, podría haber fabricado un arco de aleación para usar en el tercer santuario de Dios, pero por desgracia, no podía. Ku-Langxi estaba un poco aturdida, tras el espectáculo de la batalla que acababa de presenciar. Una criatura ordinaria que había abierto 3 de sus candados genéticos había sido brutalmente, y con bastante facilidad, derrotada. Ansem y el lobo de viento formaban un dúo extraordinario. Su sinergia y cooperación eran tremendas, y era difícil creer que solo se conocieran desde hacía 2 meses. Ansem estaba acostumbrado a cooperar con Pequeño Plateado, y su tiempo con el zorro le había hecho experto en trabajar junto a otras criaturas. Además, era excelente usando las formaciones del Sutra Dongxuan. Formar equipo con el lobo de viento fue fácil. Viento Pequeño había tardado un poco en empezar a escuchar las órdenes de Ansem, y todavía le quedaba bastante entrenamiento si Ansem quería que su trabajo en equipo fuera comparable a su relación con el zorro plateado en el segundo santuario de Dios, pero estaban llegando a ese punto. ¿Deberíamos volver a casa? Preguntó Ku-Langxi. Pensaba que cazar una única criatura ordinaria era un buen trabajo para un día. ¿Qué tal si avanzamos más? No hay prisa. Ansem no quería volver todavía. El puercoespín flamígero era demasiado grande, y no podía ganar muchos puntos genéticos ordinarios ya que su carne tendría que ser compartida. Sin embargo, Viento Pequeño saltó hacia el cuerpo del puercoespín para darse un festín. Ansem le ladró para que se mantuviera alejado. Recogió tanta carne como quiso y dejó la mayor parte para el lobo. Aunque gran parte de la carne se le dio al lobo, no podía relajarse en sus afirmaciones de dominio. Ansem era el alfa en su asociación y tenía que asegurarse de que siguiera siendo así, no fuera a hacer que Viento Pequeño pensara en desafiarlo. Las bestias eran así, por desgracia. Ku-Langxi vio que había dejado la mayor parte de la carne para el lobo, y aunque le resultaba extraño ver tal desperdicio, sabía que no podían llevar tanta carne con ellos si realmente decidían continuar. Al ver a Viento Pequeño seguir devorando la carne que se le había dado, Ansem dijo: ¿Podrías enmascarar o eliminar este olor a sangre? No me gustaría atraer a más criaturas. Muchas criaturas en el tercer santuario de Dios tenían que comer para sobrevivir, y todas las criaturas tenían que comer para abrir sus candados genéticos. Ya me adelanté, ya ha sido borrado. Dijo Ku-Langxi. Ansem asintió.
Los poderes de Kuulanxi eran extremadamente útiles y había tomado la decisión correcta al permitirle venir. Les habrían llegado muchos más problemas si ella no hubiera acompañado a Ansenador. Después de que Viento Pequeño terminara de comer, continuaron su camino. Pero al cabo de un rato, el lobo dejó de moverse y se negó a continuar. ¿Hay peligro más adelante? Ansen empezó a caminar en otra dirección y Viento Pequeño le siguió. Ansen se había llevado a Viento Pequeño precisamente por esta razón y hasta ahora estaba satisfecho con el rendimiento del lobo. Espera. Mis sentidos están en caos aquí. Puedo detectar numerosas criaturas que habitan la zona de delante. Kuulanxi se detuvo en seco al hacer su descubrimiento. ¿Puedes decir qué son? Dijo Ansenador. Algunos olores fueron dejados por los cangrejos de bosque, de ellos, hay una docena de conjuntos distintos. Pero también hay unas 20 trazas de bichos de hierro. Kuulanxi analizó la zona durante un rato más, y luego dijo. 14 de los bichos de hierro son criaturas normales, mientras que 7 son de clase ordinaria. Los cangrejos de árbol son todos ordinarios. ¿También puedes detectar su fuerza? Ansen miró a Kuulanxi con sorpresa. Los diferentes niveles poseen diferentes olores, pero necesito comparaciones con otros para saberlo. Si nunca hubiera olido una criatura antes, no podría decírtelo. Explicó Kuulanxi. Disminuyeron su paso por el bosque, y al poco tiempo, divisaron un cangrejo que tenía aproximadamente el tamaño de un plato doméstico normal. Sus caparazones eran azules y sus pinzas parecían aterradoras. Las pinzas de la criatura sujetaban actualmente una fruta y la mordisqueaba mientras se posaba en un árbol. El caparazón de un cangrejo de árbol no debe tomarse a la ligera, es increíblemente duro. La boca del cangrejo de árbol es lo que debes atacar, ya que es su única debilidad. Dijo Kuulanxi. Ansen asintió en señal de reconocimiento. No quería que Viento Pequeño entrara y lo matara brutalmente, así que decidió invocar su flecha de puercoespín que empuñaría en su mano. Ansen la usaría como una jabalina. Miró fijamente al cangrejo de árbol durante algún tiempo y cuando llegó el momento oportuno, lanzó la flecha hacia él con un poderoso lanzamiento. El curso de la flecha era certero, pero el cangrejo la vio venir. Levantó sus pinzas en un intento de detener el proyectil que se acercaba. Pero la flecha, como si tuviera mente propia, se movió en el aire. Se movió alrededor de la pinza y se introdujo directamente en la boca del cangrejo. El cangrejo cayó del árbol en el que estaba posado y murió. Criatura ordinaria cangrejo de árbol asesinado. No se obtuvo alma de bestia. Consume su carne para ganar de 0 a 10 puntos genéticos ordinarios aleatoriamente. Ansen recogió el cangrejo mientras Kuulanxi lo observaba con sorpresa y exclamaba. ¿Estás seguro de que eres un nuevo superador? Eres muy poderoso. Mi estado físico es mejor que el de la mayoría de los superadores, te aseguro eso. Ansen, sin dar demasiadas explicaciones, llamó a Viento Pequeño para que se reuniera con él. Luego siguió caminando. Había muchos cangrejos de árbol en la zona y después de 2 millas de caminata, Ansen pudo matar a 8 de ellos. Los colocó todos en un saco que había traído consigo. Lo más extraño, sin embargo, era la falta de plantas genéticas. No habían visto ninguna en muchísimo tiempo. ¿Se habrán comido todas las plantas silvestres las criaturas que habitan este lugar? El corazón de Ansen se hundió ante esta repentina revelación. Bueno, eso no está bien. Kuulanxi frunció el ceño. ¿Qué pasa? Ansen saltó, pensando que Kuulanxi había descubierto su habilidad para absorber plantas y se había dado cuenta de que esa era la razón por la que realmente se había aventurado en el bosque. Puedo oler muchos insectos de hierro en las cercanías, pero no hemos visto ni uno solo. Algo va mal. Dijo Kuulanxi. ¿Cuándo estuvieron aquí por última vez? Preguntó Ansenador. ¿Había innumerables criaturas tan pronto como ayer? Dijo Kuulanxi,
mientras seguía olfateando el aire. Capítulo 902, Valle espeluznante. Hansen y Q-Lanxi continuaron su viaje y después de una docena de millas caminando, no habían logrado encontrar un solo insecto de hierro. Gracias a la matanza de los cangrejos de árbol, Hansen pudo obtener 3 conjuntos de armadura de alma de bestia. No mataron a ningún cangrejo de árbol que encontraron después de eso, sino que se escabulleron alrededor de ellos. El saco que habían traído consigo ya estaba lleno, por lo que matar más no tendría sentido. Hansen también pasó junto a un grupo de serpientes de escamas de sangre. Sin embargo, los grupos eran demasiado grandes. Luchar contra ellas era una perspectiva arriesgada que Hansen prefería evitar con su fuerza actual. Qué raro. De verdad que no podemos encontrar ningún insecto de hierro, ¿verdad? Una vez que Q-Lanxi le contó a Hansen sobre la gran cantidad de insectos de hierro que supuestamente ocupaban esa área del bosque de espinas, Hansen se aseguró doblemente de escanear el entorno. Sin embargo, todo fue en vano. Ahora habían caminado 30 millas en total. A todas luces, todavía se consideraban en las afueras del bosque de espinas, pero aún así, ya deberían haberse encontrado con los insectos. ¿Insecto de hierro? Mientras Hansen caminaba, se giró para ver a Pequeño Viento gruñir en cierta dirección. Se acercaron al área que el lobo estaba indicando y finalmente encontraron a los insectos. Había muchos insectos de hierro, todos reunidos en un solo lugar. Los insectos de hierro tenían el tamaño de un puño y tenían caparazones negros. Se deslizaban por el suelo, todos al unísono, como un río de aceite negro. Parecían estar evacuando el área. ¿Qué están haciendo? Preguntó Hansenador. Dijo Q-Lanxi. Sabía que había muchos insectos de hierro, y se supone que son sociales y tienden a permanecer juntos, pero este comportamiento es inaudito. Al menos yo nunca lo había oído. Bueno, echemos un vistazo. Hansen estaba muy interesado en ver qué estaban haciendo. Si algo había aprendido durante su tiempo en los santuarios, era que si las criaturas se comportaban de manera extraña o anormal, era una señal de que había un tesoro esperando. Hansen siguió a los insectos y, en poco tiempo, llegaron a un valle con forma de calabaza. Los insectos eran como una marea, fluyendo hacia el valle. Debido a que los insectos estaban por todas partes, su presencia velaba y estropeaba toda la zona. Hansen no podía ver lo que había debajo de ellos. Tú y Pequeño Viento esperad aquí. Voy a avanzar y echar un vistazo más de cerca. Hansen señaló el valle. De nuevo, solo ten cuidado. Dijo Q-Lanxi. Hansen usó aero para volar por el lado del valle, lejos de los insectos. Hansen quería ver qué estaban haciendo los insectos en el valle solos. ¿Habrá alguna frutagen de alto nivel madurando, quizás? Mientras Hansen pensaba, adelantó la cabeza y entrecerró los ojos para ver mejor. Hansen divisó un prado de plantas parecidas a rosas. Eran de color rojo intenso y eran hermosas. Los insectos se dirigían todos hacia ellas. Pero fuera del campo de flores, había muchas grietas en la tierra y cuerpos muertos yacían esparcidos por toda la zona. Era como un río de insectos muertos. Aún así, los insectos parecían decididos a dirigirse allí. No estaba claro que estaba dañando a los insectos, pero estos marchaban sin cesar hacia su muerte. Los insectos que habían muerto filtraban un agua extraña. Me pregunto qué nivel tendrán esas plantas. Parece que están atrayendo a todos esos insectos para que mueran. Hansen se sorprendió al ver las rosas en su matanza. Entonces, Hansen vio una sombra parecida a la de un humano dentro de los rosales, pero no pudo discernir muchos detalles. No estaba muy seguro de quién era esa persona. Sin embargo, Hansen no quería quedarse sin saberlo, y sentía curiosidad por saber quién era la persona y qué estaba haciendo. Para descubrir esto, cambió su posición.
Pero había demasiadas rosas, y éstas ocultaban la figura desde todos los ángulos desde los que Hansen podía mirar. Independientemente de cómo cambiara su posición, todo lo que Hansen podía distinguir era el leve contorno de la persona sentada allí. Sin embargo, Hansen notó un detalle más. No eran las rosas en sí las que obligaban a los insectos a ir allí y morir. Hansen vio que había muchas velas colocadas alrededor de las rosas. Eran velas perfumadas y parecían ser lo que atraía a los insectos, como una feromona. Y Hansen se dio cuenta de que las grietas en el suelo, muchas de las cuales estaban llenas de los cadáveres de los insectos, eran mitad hechas por el hombre y mitad naturales. Hansen pensó que este era el complicado trabajo de alguien, una persona dedicada a matar a esos insectos. ¿Es un humano o un espíritu? ¿O tal vez incluso una criatura humanoide? Hansen estaba ansioso por averiguar quién o qué era esa figura sombría. Pero desde su posición actual, Hansen no podía decirlo. Tendría que acercarse, y el aura Dongxuan y su octavo sentido tampoco tenían un alcance suficiente para aclararle las cosas. Debería haber practicado el segundo nivel del Sutra Dongxuan y piel de jade. Se dijo Hansen, deprimido. Aún así, estaba muy contento. Y parecía que las velas se iban a apagar muy pronto. Si el hombre de dentro usaba velas para atraer y matar a los insectos, no tendría más remedio que rebelarse cuando saliera a cambiarlas. Pacientemente, Hansen esperó hasta que las velas se apagaron. Una hora más tarde, las velas estaban a punto de apagarse. Sin embargo, aún así, la figura sombría mantuvo su posición. Permaneció sentada en el prado de flores, sin moverse ni un centímetro. Cuando la luz de las velas se apagó y el olor que liberaban comenzó a desvanecerse, los insectos de hierro salieron de su aturdimiento y dejaron de presionar contra el valle que había matado a tantos de ellos. Muchos de ellos comenzaron a irse, regresando al bosque de espinas. No creo que esta persona se vaya a rebelar. Hansen frunció el ceño. Si la persona no salía, Hansen tampoco iba a entrar. Quienquiera que estuviera allí tenía que ser muy poderoso para reunir los recursos necesarios para atraer a tantas criaturas allí para que murieran. Hansen no quería dar a conocer su presencia a esa persona, así que permaneció escondido. Los insectos de hierro casi habían desaparecido del valle y aún no había movimiento. Pero justo cuando Hansen se preparaba para regresar con Ku Langxi, eso cambió. Rápidamente, Hansen se apresuró a bajar para observar las rosas. Vio a una persona emerger de ellas y, cuando vio la cara de la persona, su mandíbula se cayó al suelo. Su mente se convirtió de repente en un caos. Capítulo 903. Pelea de insectos. Una mujer rubia de ojos morados emergió de entre los arbustos verdes que acunaban las rosas rojas. No parecía del todo humana y tenía una esmeralda incrustada en su frente. Era un espíritu femenino de gran belleza. Su rostro era impresionante de contemplar. Era frío, pero eso solo amplificaba su misticismo. No importaba dónde estuviera, la gente se quedaría pasmada ante su belleza. Hansen no se sorprendió, pero algo en particular hizo que casi saltara hacia atrás por la impresión. La mujer no llevaba ropa. Cuando se puso de pie, la fina curva de sus nalgas y cómo se extendía por sus largas piernas era una visión repentina y tentadora. Estaba todo a la vista. A Hansen le ardía la nariz por una incipiente hemorragia. Sus grandes pechos y su cintura delgada la hacían parecer sacada directamente de un manga waifu. Los humanos no podían poseer tal forma corporal. Aunque la imagen descrita pueda sonar ridícula, ella lucía natural. Cuando emergió de los arbustos, parecía fría. Y en el momento en que salió, las flores se retorcieron a su alrededor para formar una armadura. Era como una reina de los jardines. Se acercó a las grietas de la tierra y sacó una rosa de su vestimenta de flores. Partió el tallo en dos y los prendió en llamas. Después de esto,
Hansen se dio cuenta de que eran los tallos de las flores los que servían de velas. Los tallos se incendiaron rápidamente y, mientras ardían, comenzó a emanar una fragancia extraña. Hansen pensó que los insectos acabarían volviendo, pero no fue así. A Hansen le pareció extraño y se preguntó por qué los insectos de hierro no seguían la fragancia como lo habían hecho antes. El espíritu simplemente observó cómo ardía el tallo de la flor de cara a la entrada del valle. Poco después, Hansen escuchó un ruido raro proveniente de otro lugar del valle. Algo volaba hacia ellos rápidamente y se dirigió a la vela como una flecha. Era un insecto de hierro. Era un poco más pequeño, pero más oscuro que el resto. Su caparazón era negro como la obsidiana. Este insecto había desarrollado alas y volaba extraordinariamente rápido, a diferencia de los demás. Este insecto de hierro aterrizó en el tallo y lo mordió, con una mirada de alegría exuberante en su rostro. El espíritu dio un paso atrás y se limitó a observar a la criatura mordisqueando el tallo. No parecía que quisiera luchar contra ella. Si el espíritu quiere reclamar ese insecto, ¿por qué no lo hace? ¿Será venenoso el tallo, tal vez? Hansen pensó que era extraño. Ese habría sido un momento perfecto para atacar, pero el espíritu se abstuvo de hacerlo. Simplemente continuó observando al insecto mientras disfrutaba alegremente de su comida. Mientras Hansen reflexionaba sobre esto, escuchó que algo más venía desde más abajo en el valle. Era un 100 pies, uno que era completamente rojo. Corrió más allá de las grietas y se dirigió a uno de los tallos. El espíritu había colocado muchos tallos antes de esto y, por lo tanto, no hubo conflicto. Cada criatura tenía el suyo. Poco después, llegaron muchos más insectos. Eran de diversas formas y colores, algunos eran negros, otros rojos y otros verdes. Los otros insectos también habían venido a alimentarse de los tallos. Pero en poco tiempo, no quedaron tallos y una pelea entre los insectos comenzó a estallar. El 100 pies rojo estaba envuelto en llamas y comenzó a luchar contra un insecto con caparazón verde y 8 patas. El 100 pies rojo tenía la capacidad de escupir fuego, pero eso no disuadió a la araña verde. Sin miedo, se deslizó hacia su enemigo de muchas patas. En cuestión de segundos, reinó el caos. Todos los insectos luchaban entre sí, ninguno dispuesto a abandonar la zona. El espíritu continuó observando la pelea, desprovista de toda emoción. ¿Son esos tallos estimulantes? Hansen se quedó helado al ver esto. Los poderes que los insectos estaban desatando unos contra otros eran horribles, algo que pensó que solo los monstruos de clase mutante podían hacer. El espíritu había manipulado a todos esos insectos de clase mutante como si fueran marionetas. Hansen sabía que tenía que tratar a ese espíritu con mucha precaución. Los insectos estaban fuera de control. Miembros cercenados y cadáveres yacían esparcidos por la zona, mientras se atacaban con una ferocidad salvaje. Ver morir a tantos insectos de esa manera era una imagen terrible. Cuando la batalla terminó, solo el insecto de hierro inicial permaneció vivo. Algunas de sus garras se habían roto, pero eso no le impidió cenar con las sobras del campo de batalla. Mientras el insecto se alimentaba de los cuerpos, su propio cuerpo comenzó a experimentar un cambio. Sus miembros perdidos se recuperaron. Puntos de colores salpicaron su caparazón completamente negro y parecía haber obtenido incluso la llama del 100 pies y la luz verde de la araña. Hansen vio al insecto reclamar todos esos poderes para sí mismo y se quedó desconcertado. ¡Cacha! El caparazón del insecto de hierro se agrietó y algo pareció emerger del interior de su cuerpo. Después de esto, solo quedó un caparazón vacío. El insecto de hierro recién nacido era blanco. Su cuerpo brillaba como jade. Sus ojos eran rojos y sus alas eran translúcidas. El insecto de hierro recién nacido emitió un par de ruidos agudos. Entonces, después de todo eso, ¿el insecto evoluciona? El espíritu frunció el ceño,
mientras pensaba para sí misma. Los resultados superaron sus expectativas. El insecto de hierro era el insecto mutante más débil y, sin embargo, de alguna manera había sobrevivido. El espíritu observó al insecto de hierro, que ahora parecía un jade blanco. Luego, le presentó una caja al insecto, una que había sido hecha con enredaderas. Un insecto emergió de la caja. Capítulo 904. Evolución sorprendente. Un gusano de seda bebé se abrió camino fuera de la caja construida con enredaderas. Era azul y semitransparente y se veía bastante bonito. Este es el 10º mutante Berserk. Come este insecto de hierro Berserk que tienes delante. Si lo haces, tú, mi insecto cristal azul, podrás convertirte en una criatura de sangre sagrada. Dijo el espíritu al insecto mientras lo sacaba de la caja. Entonces, el insecto cristal azul se arrastró hacia el insecto de hierro. Por donde se arrastraba el insecto cristal azul, quedaba una marca de quemadura vibrante a su paso. Parecía venenoso. Cuando Ansem escuchó hablar al espíritu, pensó para sí mismo. Este espíritu debe haber hecho mucho para asegurar la evolución de esta criatura suya. Usó insectos mutantes para crear un insecto mutante Berserk, para luego poder dárselo de comer al insecto cristal azul. Vaya. Tal vez tenga éxito. El insecto cristal azul alcanzó al insecto de hierro que acababa de terminar de evolucionar. Debido al agotador proceso de evolución, ahora estaba débil. También reconoció lo que estaba sucediendo, tembló ante la aproximación del insecto cristal azul. El insecto cristal azul se subió encima del insecto de hierro, como lo había hecho muchas veces antes. Sin tregua ni demora, intentó comerse al insecto de hierro por delante. Pero en el momento en que el insecto cristal azul intentó comerse al insecto de hierro, el insecto de hierro abrió mucho la boca. Superando todas las expectativas, su boca insectoide se convirtió en una fauce abierta decorada con innumerables dientes cerrados. Cacha. En realidad, fue el insecto de hierro el que se comió al insecto cristal azul. De un rápido mordisco, el insecto fue devorado horriblemente. Donde antes fingía miedo y una mirada de aparente debilidad, el insecto de hierro ahora parecía un demonio codicioso. El venenoso insecto cristal azul estaba indefenso, al parecer. No tuvo oportunidad de reaccionar al repentino chasquido de las mandíbulas del insecto de hierro, y esto sorprendió tanto a Ansem como al espíritu. Nadie esperaba que esto sucediera, ni siquiera el espíritu estaba preparado. El espíritu azotó al bicho de hierro con su látigo de rosas. El bicho no intentó esquivar, sin embargo, simplemente cerró su caparazón y resistió todo el ataque sin esfuerzo. Ansem sabía cuánta fuerza había en el latigazo, y era una cantidad aterradora. El látigo tenía que ser de clase mutante, al menos, y era mucho más fuerte de lo que él y Viento Pequeño podían enfrentar. Sin embargo, a pesar de eso, el látigo no pudo dañar al bicho de hierro en absoluto. Pero entonces, curiosamente, el caparazón del bicho de hierro se rompió de nuevo y comenzó a brillar en azul. Estaba evolucionando una vez más. Maldita sea. Está evolucionando a sangre sagrada. La cara del espíritu cambió mientras hablaba en voz alta. A toda prisa, golpeó rápidamente el caparazón blanco del bicho para romperlo. De dentro del caparazón blanco salió un bicho de hierro verde. Parecía jade. Sin dudarlo, el espíritu continuó azotándolo con su látigo. Quería dañar al bicho de hierro antes de que completara su nuevo proceso de evolución. Cuando terminara de evolucionar a una criatura de sangre sagrada, el espíritu no podría luchar contra él. Bjupa. Bjupa. El látigo era como una serpiente temible, azotando al bicho de hierro. Los ataques monstruosamente poderosos hicieron que la criatura en evolución chillara de dolor. Pero entonces, una llama verde brotó del bicho de hierro y envolvió el látigo. No era exactamente como fuego, sin embargo, era más como una sustancia corrosiva que se movía bajo control consciente.
Era como una llama compuesta de ácido líquido. Y contra esto, el látigo no tuvo ninguna oportunidad. El arma del espíritu se corroyó rápidamente hasta convertirse en un charco de sustancia tóxica y maloliente. El espíritu dejó caer el látigo sin querer que el ácido tocara su cuerpo. Luego, usó una espina de tallo para perforar su piel y permitir que la rosa absorbiera su sangre. Mientras la rosa absorbía la sangre del espíritu, de repente lanzó una poderosa fragancia. Era tan fuerte que podía verse literalmente como una neblina mística. El bicho de hierro olió la flor y quedó hipnotizado. Sin resistencia, comenzó a arrastrarse hacia la rosa. El espíritu convocó repentinamente una daga roja, y cuando el bicho de hierro verde se acercó, lo apuñaló en la boca con el poder y la velocidad de un repentino relámpago. El bicho de hierro salió de su aturdimiento cuando la daga se alojó en su boca. Su ira se desató y roció su líquido corrosivo por todas partes. El suelo y la tierra circundante quedaron arruinados, y cuando terminó, el bicho de hierro se lanzó hacia el espíritu. Pero el espíritu se retiró rápidamente. Intentó usar sus rosales para atrapar al bicho y detener su avance. Pero el bicho de hierro se había convertido en una criatura de sangre sagrada, y los ataques que desató eran terriblemente poderosos. Las enredaderas de rosas azotaron al bicho de hierro por sí solas, pero fue en vano. Contra su caparazón impenetrable, todos los ataques simplemente rebotaban y al mismo tiempo se derretían en nada más que gotas de su repugnante líquido. Todas las rosas que intentaban atrapar al bicho fueron quemadas, y parecía probable que el bicho alcanzara al espíritu. El rostro del espíritu cambió, pero no parecía asustada. En lugar de un arma, esta vez convocó un escudo. Con él, intentó desviar al bicho que cargaba. ¡Cacha! Apoyó el pesado escudo contra el bicho frenético. La fuerza del bicho era tan fuerte que hizo retroceder al espíritu una buena distancia y la estrelló contra una pared. Era tal el poder en ese golpe, que quedó un agujero enorme en el lado del acantilado contra el que fue lanzada. ¡Guau! Eso es muy poderoso. Las criaturas de sangre sagrada en el tercer santuario de Dios son aterradoras. Esa pequeña cosa ni siquiera ha completado su evolución, y sin embargo tiene tanto poder. Ansem observó al bicho de hierro con codicia en sus ojos. Aunque el bicho era fuerte, la daga todavía estaba alojada en su boca. Extrañamente, no se había derretido, parecía especial. La boca del bicho de hierro había sangrado lentamente desde el ataque oral. Ansem pudo ver cómo su fuerza vital se drenaba lentamente alrededor del cuchillo en su boca. Aún así, eso no calmó el deseo del bicho de perseguir al espíritu que le había infligido tal daño. Pero el espíritu sabía que lo había herido, y sabía que la victoria sería solo cuestión de tiempo debido a eso. Mientras los dos continuaban luchando, Ansem decidió colarse en el valle. Quería robarle la muerte al espíritu, ya que era una criatura de sangre sagrada. Creía que esta era una oportunidad de Dios, ya que solo Dios sabía cuánto tiempo le tomaría ser capaz de derrotar a criaturas de sangre sagrada por su cuenta.